Daniel, capítulo 3. La Biblia dice que Daniel era un hombre que tenía el corazón conforme ¿a quién? Conforme al de Dios. Imagínese ese varón cómo sería. Para tener el corazón conforme al de Dios, era porque realmente era un hombre entregado al Señor, ¿sí o no? Era un hombre apasionado por Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que dejaba todo por Dios, Daniel. Y así mismo debemos de hacerlo nosotros. Amén. Daniel capítulo 3, por favor. ¿Ya lo tienen todos? Quiero que todos lo leamos. Si alguien no lo ha encontrado, por favor, ahí le ayudan. Pero la idea es que todos lo encontremos. ¿Para qué? Para que entendamos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Ya lo tienen todos? Mire, hay alguien, ¿no lo ha encontrado? Dice así el Señor, la palabra del Señor. Daniel capítulo 3, verso 16 al 25, dice así la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sadrad, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien vivimos, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Mira el verso 18. Y si no, dice, ojo con eso. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a tu estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrad, Mesad y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres y mujeres vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrad, Mesad y Abednego para que echarlos en el horno del fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho la llama del fuego, ¿y qué? Mató a aquellos que habían alzado a Sadrad, Mesad y Abednego. Estos 3 varones, Sadrad, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo de lejos de sus consejos: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y el rey dijo: he aquí, yo veo ¿cuántos? 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema la fe a prueba de fuego. ¿Cómo se llama el tema? La fe a prueba del fuego. Este pasaje que acabamos de leer, este pasaje bíblico que acabamos de leer, nos lleva exactamente 606 años antes de Cristo, cuando Israel había sido llevado cautiva por Babilonia en el primer éxodo, el primer viaje o el primer exilio. Dice que fueron llevados ahí a Babilonia, fueron llevados cautivos. Pero dentro de ese pueblo habían 3 hombres que eran hombres que se llamaban Sadrad, Mesad y Abednego. Dice la Biblia que estos hombres eran hombres príncipes, eran hombres importantes, eran hombres distinguidos y eran hombres príncipes del pueblo de Israel.
Entre ellos estaban ellos, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Pero también estaba este hombre, dice la Biblia, que estaban hombres entre ellos Daniel, Isaías, Azarías y Ananías. Pero más tarde les cambian los nombres. Y ellos estaban en Babilonia, en un país lejos de su tierra. Y estaban aproximadamente a 2,414 kilómetros de distancia. Ellos se encontraban ¿a qué? A 2,414 kilómetros de distancia. Y estaban allí ¿en dónde? Hombres adolescentes, hombres llenos de ahí. Pero dice la Biblia que se encontraban en un país, en Babilonia, en un país donde era religioso y que vivía en pecado. Y ellos estaban ¿a qué tiempo? ¿A qué distancia? A 2,414 kilómetros de su casa. Ten presente esa distancia. ¿Y qué hacía de su casa? Pero la Biblia dice que aunque ellos estaban lejos de su país, aunque ellos estaban lejos de su casa, ellos no tomaron eso como excusa para vivir perdidamente. Ellos no tomaron como excusa para hacer lo que ellos querían o lo que ellos se les antojaba lejos de su casa. La Biblia dice que por más lejos que ellos vivían, ellos tenían algo valeroso, algo importante que ellos tenían, y sabían que por más lejos que estaban de su casa, los ojos de Jehová estaban sobre ellos. Los ojos de Dios estaban sobre ellos. Y mírame acá lo que me impacta a mí. A pesar de que ellos se encontraban ¿a cuántos kilómetros? A 2,414 kilómetros de su casa, fuera, lejos. Ellos no hicieron ni tomaron eso como pretexto para embriagarse, para vivir en pecado. Ellos no aprovecharon la oportunidad. Como dicen muchos, ay, usted está lejos de su casa, nadie lo ve, el pastor no está aquí, hermano, venga, tómese una. ¿Usted qué hace con sed? Ellos no aprovecharon ese tiempo, ellos no hicieron lo que el hombre, lo que el mundo quería, a pesar de que estaban a una distancia muy lejos de su casa. O sea, ¿usted sabe cuántos son 2,414 kilómetros? Eso es como ir a mi tierra y volver a ir y volver otra vez a ir a media tierra. A 2,414 kilómetros. Cuando ellos se encuentran ahí, dice, no tomaron esa distancia para vivir perdidamente, para vivir en fiestas, para vivir como el pueblo Babilonia vivía, en pecado, vivían en fiestas, vivían en todo lo que se llama pecado. Pero dice que ellos no accedieron a las seducciones del mundo. A pesar de que ellos vivían lejos, a pesar de que ellos estaban lejos, nunca prestaron su corazón para hacer o vivir conforme el mundo quería que ellos vivieran. Mírame acá estos hombres. La palabra nos muestra que aunque estaban a 2,414 kilómetros de distancia, ellos no hicieron ni vivieron perdidamente como vivió el hijo pródigo. ¿Cuántos han escuchado la historia del hijo pródigo? Dice la Biblia que había un hombre que tenía 2 hijos. El uno era mayor y el otro era menor. Pero la palabra del Señor dice que el hijo menor se acerca donde su padre y le dice, Padre, dame mi herencia. Yo estoy cansado de vivir aquí. Ya estoy aburrido. Y le dice, yo quiero que tú me des mi herencia, que tú me des mis bienes para yo irme lejos. Y dice la Biblia que el padre le da la herencia, le reparte los bienes, y dice que el hijo pródigo tomó sus bienes, tomó la herencia y se fue lejos de aquella provincia y vivió perdidamente. Vivió perdidamente, o sea, se enloqueció. Como no estaba papá, como no estaba mamá mirándolo ahí, entonces él dijo, no, yo me voy de la casa, ya estoy aburrido de aquí. Y dijo, yo me voy y quiero vivir mi vida a mi manera.
¿Qué le dijo el papá? Está bien, si esa es tu decisión, pero no te aconsejo que eso es lo mejor. Pero si tú quieres vivir a tu manera y quieres estrellarte contra el mundo, le dijo, hazlo. Pero eso te va a traer consecuencias, le dijo. Toda decisión, hijo, que tú tomes, dijo, traerá una consecuencia. Si tomas decisiones buenas, traerá consecuencias buenas. Si tú tomas una decisión mala, traerá una consecuencia mala. ¿Y qué cree que hizo el hijo pródigo? Como muchos, ¿sí o no? Les dicen algo, alzan los hombros. No haga eso. Y es lo peor, lo primero que hacen. Y dice la Biblia que se fue el hijo pródigo y empezó a vivir perdidamente en una tierra lejana. Cuando él gastó todos sus bienes, cuando él gasta sus finanzas, cuando él gasta su herencia, dice que quedó sin nada. Pero ¿sabes qué me impacta? Que él vive perdidamente, pero estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, no tomaron como excusa la distancia donde ellos se encontraban a 2,414 kilómetros. No tomaron la excusa para vivir como vivió el hijo pródigo. Ellos no se excusaron ahí, sino que ellos temían a Dios, ellos honraban a Dios, ellos adoraban a Dios. Mira lo que dice Lucas, no pierdas ahí, por favor. Daniel capítulo, no pierdas Daniel. Ve a Lucas capítulo 11, por favor, 15. Para que te des cuenta qué fue lo que hizo este hijo. Y esa herencia, hoy en día, para nosotros es una herencia espiritual. Es lo que Cristo te entregó a ti y a mí en la cruz del Calvario. Una herencia que no tiene precio. Una herencia que la pagó a precio de sangre. Una herencia que nos dio y se llama una dádiva, la cual muchas veces nosotros nos cansamos de vivir conforme Él quiere que vivamos. ¿Y cuánta gente ha dicho, yo me voy lejos? Yo no quiero saber más del evangelio. Ya no quiero estar más allá. El evangelio es para aburridos. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero vivir mi juventud. Yo quiero vivir mi mundo. Yo quiero probar de todo, dicen. ¿Cuántos lo han dicho así? Y la mayoría lo ha dicho ahí. Y mira lo que dice Lucas capítulo 15, por favor. Verso 11 en adelante. Ahí está escrito lo que te relaté. Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les pareció y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, o sea, el que pidió los bienes, se fue lejos a una provincia, ¿qué? Apartada, dice. Y allí desperdició sus bienes, viviendo, ¿qué? Perdidamente. ¿Cómo vivió? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó ¿a dónde? A uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Déjalo hasta ahí. Mira cuál fue, hasta qué bajeza cae él. Dice, no quiero más, me quiero ir. Pide su herencia. Y dice la Biblia que vivió perdidamente. Gastó su plata en mujeres, en licor, gastó su plata en burdeles. Yo qué sé en qué tanto la gastó, pero vivió perdidamente. Y esa perdidamente que vivió el hijo pródigo le trajo su consecuencia. ¿Cuántas vidas, cuántos jóvenes se aburren y dicen, ay, yo no quiero más el evangelio, yo no quiero nada más saber de ahí? Yo no me gusta más, eso es para viejos, eso es para locos. ¿Cuántos dicen así en el evangelio? Dicen, yo quiero vivir, yo quiero disfrutar. Ay, ¿eso para qué voy allá? Y no van los hijos, no van los jóvenes. Gloria a Dios por los jóvenes que están acá. ¿Y qué dice la palabra? Dice que él se fue y cuando ya todo lo hubo malgastado,
Cuando acabó todo lo que tenía, dice la Biblia que le tocó irse donde el amiguis, con el que tomaba pola, con el que visitaba burdeles, con el que vivía perdidamente. Entonces el amiguis le dice: hermano, lo único que yo tengo es una hacienda y tengo unos cerdos, unos marranos. Si tú quieres, le dice, ve y apacenta los cerdos. Yo me imagino los cerdos allá comiendo su buena comida, ruñendo huesos, y el hijo pródigo con ganas de quitarle, y el cerdo allá pelándole la muela. Y acérquese aquí, le decía, y acérquese. Míreme a dónde lleva a vivir perdidamente. Mire a dónde te llevan las corrientes del mundo. Mira a dónde te va a llevar el mundo perdidamente. Muchos pierden su casa por vivir perdidamente. Muchos pierden su hogar por vivir perdidamente. Muchos pierden su trabajo por vivir perdidamente. Muchos pierden la universidad por vivir perdidamente. Y estos jóvenes, dice la Biblia, me impacta que a pesar de que estaban lejos, a pesar de que estaban estos tres jóvenes a 2,414 kilómetros de distancia, dice la Biblia que ellos no tomaron como excusa la distancia para vivir como a ellos se les dio la gana. No tomaron la excusa para vivir como ellos querían vivir, sino dice que ellos temían a Dios y servían a Dios. Ellos tenían algo muy importante y sabían que los ojos del Señor estaban en todo lugar. ¿Cuántos dicen, ay, es que aquí no está Dios, aquí no me ve el pastor, aquí no está el hermano? Pero déjame decirte, donde tú estás pecando, donde tú estás adulterando, donde tú estés tomando, donde tú estés fumando, ahí está el Señor, porque los ojos de Él están sobre toda la tierra. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Y a veces a nosotros se nos olvida que donde nosotros vamos, Él está ahí primero ya. Donde tú vas a llegar, Él ya está ahí primero. Y lo que tú vas a hacer, Él ya lo sabe. Pero la Biblia dice que estos tres jóvenes no tomaron excusa la distancia para vivir como ellos querían vivir. Algo que me impacta. Y ahora llega la prueba más dura para estos jóvenes. Y ahora estaban frente a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, frente a una estatua de 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho. Era la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Para qué levantó esa estatua? Porque él quería, el rey Nabucodonosor tenía poder y quería ser reconocido por todas las naciones alrededor, para que todo mundo llegara ahí y se postrara y le adorara. Entonces él levanta un edicto y dice que él, toda la gente, toda nación, toda lengua, todo país, dice la Biblia, que tenía que postrarse delante de aquella estatua. ¿De cuántos metros era la estatua de altura? 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho. Y toda esa estatua era cubierta de oro. Y dice que levantó, había un pregonero que decía, ojo con esto, que mientras la música sonaba, mientras el bocín sonaba, mientras el tamborín sonaba, mientras la flauta sonaba, mientras todos los instrumentos musicales sonaban, dice que la orden era que toda persona tenía que postrarse delante de la estatua. Y estos jóvenes se encuentran en tremenda situación. Ese es el momento, mírame acá, donde ellos tenían que poner a prueba su fe en lo que de ellos habían creído. Ellos tenían que tomar la determinación, la decisión de probar su fe en qué Dios habían creído. Y mírame lo que dice ellos ahí.
Daniel capítulo 3, por favor. No pierdas Daniel. Daniel capítulo 3, verso 4 al 7 dice así la palabra del Señor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterío, de las zampoña y de todo lo instrumento de música, os postréis, dice, y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera, escuche esto, y cualquiera que no se postre a adorarle o adore, inmediatamente será echado, ¿qué? Dentro del horno del fuego ardiendo. ¿A dónde era echado? Ese era el edicto. Esa era la orden que había dado el rey Nabucodonosor. Y estos tres jóvenes se encontraban frente a esa prueba tremenda, a esa determinación, a esa decisión grande. ¿Sabes por qué? Porque el que no adoraba la estatua era echado al horno de fuego. En pocas palabras, el que no se postraba y el que no adoraba la estatua, le mataban, pero no como ellos querían, sino en el horno de fuego. ¿Usted se imagina un horno de fuego? Que lo echen. Era el momento en que su fe de estos tres varones iba a ser probada. Era un momento en que ellos tenían que tomar una determinación. Imagínate tú en este momento. Tú y yo tenemos que pasar pruebas, momentos difíciles. Dice la Biblia que nuestra fe será probada como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? En el fuego. La Biblia dice que nuestra fe tendrá que ser probada un día. La fe de todos. Dios nos dio una medida de fe a cada uno. Pero esa medida de fe tiene que ser probada en algún momento de tu vida. Habrán circunstancias, habrán problemas, habrán dificultades, habrán riñas que tú tendrás que aprender a enfrentar y a desafiar tu fe. ¿Cuándo desafías tu fe? Cuando te encuentras frente al horno de fuego. Cuando te encuentras frente a una prueba. Cuando te encuentras frente a una a una adversidad. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que pasaron por el desierto y el pueblo siempre murmuraba y se quejaba. Y llegaron al Mar Rojo. Y dice la Biblia que el pueblo se fue contra Moisés y empezaron a murmurar. Mírame lo impresionante que es acá. Dice la Biblia que los pasó por el medio. Antes de pasarlos por el Mar Rojo, había peña allá y peña acá. Y el pueblo de Israel pasaba por el medio de esas dos peñas. Y dice la Biblia que el pueblo no podía ni para arriba ni al frente porque estaba el mar. Atrás no podían volverse porque venían los egipcios tras ellos. Ese era el momento en que el pueblo de Israel tenía que levantar sus ojos hacia el cielo y tenía que poner su fe y su confianza únicamente en el Rey de Reyes y en el Señor Jesucristo. Habrán momentos difíciles que tú tendrás que vivir en tu vida, porque todo cristiano tenemos que vivir pruebas. Pero en ese momento difícil, tú y yo tenemos que desafiar nuestra fe en qué Dios hemos creído y creerle como Él dijo: el que cree en Él, todo es posible. Y para Dios nada es imposible. Entonces, ¿qué hacen estos hombres? ¿Qué hacen estos tres varones? Se encuentran en un momento difícil. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría si le dicen: se postra o lo echamos al horno de fuego? ¿Cuál sería tu fe? ¿Cómo reaccionarías frente a la tormenta? ¿Cómo reaccionarías frente al problema? ¿Cómo reaccionarías frente a la circunstancia?
¿Cómo reaccionarías sabiendo que si de tu decisión depende tu vida o depende de que mueras? ¿Cuál sería tu reacción? Está todo acabado. No hay más que hacer. La única opción, les dice. ¿Y sabes cuál era el deseo de Nabucodonosor? Es que los tres jóvenes se postraran y adoraran la estatua que él había levantado. El problema, estaban lejos, siendo presionados, y les decían: ay, jóvenes, piensen en su vida, les decía. Les decía a la gente, los amigos, aún el mismo Nabucodonosor, les decía: piensen, ustedes están jóvenes, dejen de ser tan fanáticos, dejen de ser tan religiosos, les decía. Dejen de ser tan aleluyas. Ustedes lo que tienen que hacer es solamente postrarse y adorar, y vivirán. Satanás siempre está presionando a la persona. Hoy en día, ¿cómo presiona Satanás al joven? Ay, a través de la música. Recuerda que decía que mientras sonaba la música, ellos tenían que postrarse y adorarle. ¿Sí o no? ¿Y hoy qué hace Satanás? Usa sus argumentos, sus engaños, sus acechanzas, sus seducciones para sacar del propósito al joven o a la persona que tomó la determinación un día de ir a una iglesia. Y le dice: ay, usted no sea fanático, usted no sea aleluya. Hermano, escuche música mundana. Esto no tiene nada de malo. Y le decía: escuchen reggaetón. Eso no tiene nada de malo. Pero también va a utilizar una amistad. Te va a decir el amigo: ay, hermano, usted sí que es religiosa. Mírese cómo se viste, parece una monja. ¿Qué tal eso? Viva la vida, les decía. ¿Ya cuánto les han dicho eso? No sea así tan fanático. Eso vamos de vez en cuando. ¿Para qué comprometernos con Dios? Satanás le dice: así me gusta. No se comprometa. Y empezaron, ¿qué? A vivir perdidamente. Pero algo que me impacta, que estos tres jóvenes hebreos tenían algo muy claro en su corazón. Ellos sabían, como hebreos, hablemoslo así, como hijos de Dios, ellos sabían que no podían aprovechar la distancia para vivir perdidamente. Ellos sabían que por más lejos que ellos vivieran, no podían vivir como se les antojaba o se les daba la gana. Ellos tenían un principio. ¿Cuál era ese principio? Ese principio era la palabra de Dios. Ellos sabían, como hebreos, que la palabra estaba en contra de adorar imágenes. Sabían que como hebreos, como cristianos, sabían que estaba en contra de los ídolos la palabra. Y ellos le dijeron: ¿sabe qué me impacta? Que una persona que está fundamentada la fe en la palabra jamás va a ceder a las seducciones del enemigo. Una persona que está fundamentado en la palabra jamás se va a postrar ante el pecado. Una persona que está fundamentada en la palabra jamás va a ser seducido ante el mundo, porque está fundamentado en la palabra. ¿Y sabes qué dijeron ellos? Ellos se acordaron de la palabra del Señor. Ellos se acordaron de los 10 mandamientos del Señor. Ellos se acordaron de la Torá, de la palabra del Señor. ¿Y sabes qué dijeron ellos? Mira Éxodos capítulo 3, por favor. Capítulo 20. No pierdas ahí el libro de Daniel, por favor. Ve a Éxodos, por favor.
Éxodo es el segundo libro, capítulo 20. ¿Qué dice la palabra ahí del Señor? Éxodo capítulo 20, verso 3 al 6 dice así. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice. No te harás a imagen y ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, dice. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan, ¿qué? Mis mandamientos. Ellos tenían su fe fundamentada o no tenían. Ellos tenían un principio o no lo tenían. Ellos tenían la palabra en su corazón o no la tenían. Claro que la tenían. Claro que sabían que postrarse ante una imagen iba en contra del principio de Dios. Ellos sabían que si se postraban, ellos sabían que estaban ofendiendo a Dios. Ellos sabían que si adoraban a imágenes, sabían que estaban ofendiendo a Dios. Pero nosotros, ¿cuántos cristianos van a la iglesia, saben que lo que están haciendo está mal y siguen haciéndolo? Conocen la palabra y pecan deliberadamente como se les da la gana. Y dicen que temen a Dios. Cuando tenemos un principio, tenemos una verdad, tenemos un evangelio que corre por nuestras venas. Sabemos que hay alguien que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y si nosotros tenemos un principio y la palabra mora en nosotros, ¿por qué en el momento de la crisis? ¿Por qué en el momento de la prueba? ¿Por qué en el momento de la circunstancia nuestra fe mengua? ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque a veces no estamos fundamentados en lo que creímos. A veces no estamos fundamentados en la palabra. A veces nos pasa lo de Job. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice. Y toda persona que peca deliberadamente es porque solo oyó de oídos nomás. Y su fe no está fundamentada en la palabra. Porque cuando una persona está fundamentada en la palabra, créame que hace lo que hicieron estos jóvenes hebreos. Así estén al borde de la muerte, así estén al borde del suicidio, dicen no al pecado, no a la seducción, no a las acechanzas del diablo, no al engaño de Satanás. Una persona que vive para Dios. Nabucodonosor es un prototipo de Satanás. Y lo que Nabucodonosor quería y presionaba a estos tres jóvenes era que se postraran ¿en dónde? A su imagen, que lo adorase, que le rindieran culto a su imagen. Pero ellos ¿qué dijeron? No, porque ellos sabían y tenían bien en claro que ningún ser humano puede servir a dos señores. Amarás al uno o aborrecerás al otro. Ningún ser humano puede servir a Dios y a las riquezas. Ningún ser humano puede amar a dos personas. Porque si amas a uno, aborreces al otro. No puedes amar a Dios y a las riquezas. No está mal la prosperidad, no está mal las finanzas. Lo malo está que las finanzas van a apartar tu corazón de la palabra, tu corazón de la fe de Dios. Estos jóvenes dijeron no. No estaban dispuestos a inclinarse ante su imagen. Y sabe que la Biblia dice que ninguno de ellos se postró ante la imagen del rey Nabucodonosor.
¿Cuál era el deseo de Nabucodonosor? ¿Cuál era? Que estos jóvenes, ¿qué? Se postraran delante de él. Que estos jóvenes se inclinaran ante la imagen de él. Que estos jóvenes hicieran lo que el rey Nabucodonosor quería que hicieran. Pero estos jóvenes estaban bien cimentados en la palabra. Estos jóvenes sabían que creían en el Dios vivo. Hermano, necesitamos hoy en día cristianos como Sadrach, como Mesach y Abednego. Cristianos que no se postren ante el pecado. Cristianos que no cedan ante la tentación. Cristianos que le digan no al pecado. Hoy en este tiempo se necesita a esos cristianos que en medio de la prueba su fe sea fundamentada en la palabra. ¿Dónde está fundamentada tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Tu fe está fundamentada en lo que ves? ¿Tú andas por vista y no por fe? Muchos dicen como Tomás, hasta yo no ver, yo no creo. Si yo veo mi casa restaurada, entonces yo creo que hay un Dios. Si yo veo que no paso dificultades económicas, entonces yo creo. Tú nunca tienes que esperar ver para poder creer. La Biblia dice en Hebreos que la fe es la certeza, la convicción de lo que esperamos, de lo que no se ve. ¿Qué esperas tú? ¿Qué quieres? Nuestra fe tiene que llegar a ser probada. De pronto vas al médico y te desahució. Te dijo no tiene esperanza. Tiene 3 meses de vida. Y tú empiezas ahí a batallar y te encuentras frente a una situación real. ¿Y cuántos van al médico y le dicen, ahí está enfermo? Y dicen, yo no acepto eso. Hermano, acéptelo. Está enfermo. Simplemente tome una determinación y ponga a activar su fe. ¿Cuánta gente va al médico y le dice, usted tiene esto? Y no, yo no acepto eso. No, hermano. ¿Quién dijo que como cristianos no nos podemos enfermar? ¿Quién dijo que como cristianos no podemos tener padecer una enfermedad? Pero Dios es fuerte y poderoso que de ella nos librará. ¿Cómo lo hace Él? Si Él te sana, hay victoria. Y si Él no te sana, también hay victoria. ¿Sabes por qué? Porque en nuestra fe no están puestos los ojos en lo que queremos, sino en lo que esperamos que Él hará con nosotros. Esa es la fe. Y muchos hoy en día tienen una fe, pero una fe emocionalista. Una fe que si yo no veo lo que quiero, no es fe. No, tu fe debe ser puesto tus ojos en el autor y consumador que es Cristo. Cuando tú tienes una fe fundamentada, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas, nunca tu fe va a desmayar. Cuando tú tienes una fe, a pesar de que estés a 2,414 kilómetros, nunca vas a vivir como se te dé la gana o como se nos antoje. Vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Amén o no amén, iglesia? ¿Sabe qué me impresiona de estos 3 jóvenes? Que tenían coraje. Un cristiano debe tener coraje. A la iglesia de hoy en día le hace falta coraje. Hoy en día la iglesia es debilucha. Por cualquier cosa desmayan. Por cualquier cosa flaquean. Por cualquier cosa se apartan. Hermano, y dice que tienen fe en Cristo. Y viene una prueba y se apartan. Se van al mundo, se arrodillan, se postran ante lo que Nabucodonosor quiere. Cuando tu fe y mi fe debe ser probada por el horno de fuego. Debe ser probada. Habrán caminos que se te van a convertir solo de piedra, pero por ahí tendremos que pasar. Si tu fe está en el Señor, esas piedras tú no las vas a sentir. Por más duro que sea el camino, por más espinoso que sea la trocha,
Tú vas a estar confiado y esperando en el Rey de Reyes. Es vivir en Él. Hoy en día nos hace a nosotros falta coraje, coraje, coraje. Usted debe tener una fe y esa fe debe darle a usted coraje para vencer los obstáculos. Esa fe suya debe tener coraje para vencer las circunstancias. Pero hay muchos que en medio del desierto desmayan. Muchos cristianos endebles que en medio de las pruebas se apartan. Muchos cristianos que duraron un año intercediendo porque el mechudo se le convierta y no se convirtió. Entonces dice la mujer, ¿para qué oro si no veo nada? Y lleva apenas un año viendo que la fe trae perseverancia. La constancia trae perseverancia. Y la perseverancia te da fuerza para seguir. Tu fe es la que no puede desmayar. Hermano, si está en medio de un problema, siga para adelante. Reme, no se quede ahí. Reme, avance, siga, avance, que el Señor te pasará al otro lado. Es avanzar. No deje de remar. Por más grande que sea la tormenta, por más dura que sea el huracán, aunque ya la barca se te haya llenado de agua, rema porque Dios está ahí contigo. Él está ahí contigo, pero no te canses de remar, no te canses de seguir para adelante. No tires la toalla. Muchos hacen como los boxeadores. Esto ya no es para mí, dice. Tiro la toalla. ¿Y cuántos han tirado la toalla? Cantidad de personas. Hermano, ¿sabe qué me pongo a pensar yo? Que la palabra del Señor se está cumpliendo poco a poco, la letra, cada sílaba. Y estamos en los últimos tiempos donde tú y yo seremos perseguidos, donde sufriremos persecución. Mire, hay países donde está prohibido hablar del evangelio. Hay países donde hay pastores que están presos porque predicaron el evangelio y dijeron que el homosexualismo estaba en contra del propósito de Dios. Donde dijeron que el lesbianismo estaba en contra de la palabra. Y estos predicadores hoy en día están presos por hablar la verdad. Están sufriendo persecuciones. Hermano, y nosotros pasamos una tormenta. No hay para el almuerzo y bajamos los guantes. No hay para tal cosa y nuestra fe se debilita. No hay para aquello. No oro porque no tengo ganas. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de cristianismo es ese? El cristianismo de la Biblia no es ese. El cristianismo de la Biblia es como aquellos los discípulos y la primera iglesia de los primeros siglos que sufrieron persecuciones. Y cuando tú sufres persecución, se ve de qué estás hecho. Cuando estás pasando una prueba, se ve tu fe en qué estás puesta. Ejemplo, un hombre de los discípulos del Señor, Esteban. ¿Qué estaba haciendo él? Viviendo un momento crítico, un momento difícil. Lo estaban apedreando, lo estaban matando a punta de piedra. ¿Y qué hizo él? Levantó sus ojos y dijo: Señor, perdónalos, perdónalos. Esteban no salió corriendo. Pedro dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, Esteban. Y dice la Biblia que Esteban murió apedreado. Murió apedreado. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a morir por causa del Señor Jesucristo apedreados? Yo creo que nuestra fe nos faltaría. Si nos tiran una piedra, agarramos y la volvemos, ¿sí o no? O sálvese quien pueda y salen corriendo. ¿Esa es tu fe? La Biblia dice: el que te pega en una mejilla, pon la otra. Ay, no, mijito. Cristiano menso, pero no pendejo. Y yo sí me defiendo, dice.
¿Usted cree que ese es el evangelio? El evangelio que Cristo predicó y el evangelio que está escrito en la Biblia no es el que nosotros queremos imponer. El evangelio que Cristo quiere que sigamos es un evangelio donde tendremos pruebas, donde tendremos circunstancias, donde pasaremos dificultades, pero a pesar de las que vivamos, Él estará ahí con nosotros dándonos fortalezas. Él estará ahí fortaleciéndonos. Él está ahí dándonos fuerzas. Pero mire a mí lo que me impacta. Termino acá, mira, ve. Verso 17, mira lo que dice ellos. A pesar de que ellos estaban lejos y tenían la oportunidad, ¿quién los veía? Nadie. Ellos hubieran dicho, ¿sabe qué? Aquí no está nadie, pues postrémonos y listo y llevémosles la idea. ¿Cuántos dicen así? Ay, venga, es que usted no va a tomar. Venga, a ver, yo lo acompaño, eche usted cerveza y yo gaseosa. Y está ahí. Y está compartiendo ahí. ¿Cuántos han hecho así? Ay, no. ¿Te tomas una? Ah, no, yo soy cristiano. Pero yo lo acompaño aquí. Ponen ahí Darío Gómez. No, tranquilo, eso a mí ya no me molesta, no. Eso no me hace nada. Pero ahí está participando, ahí está arrodillado. También con el otro. Y mire lo que dice verso 17. Me impresiona esto. Dice, he aquí, ellos dijeron, he aquí que nuestro Dios, dijo, a quien servimos, puede librarnos de la mano del horno del fuego ardiendo. ¿Y de qué más? Y de tu mano, de tu mano. Ellos dijeron, Dios tiene poder para librarnos de cualquier mano. Ellos dijeron, Dios tiene poder para sacarnos de esta situación. Ellos dijeron, Él tiene poder para rescatarnos. Pero ellos, su fe era en el Señor. Pero mírame estos tres varones lo que hacen y le dicen al rey, nada menos ni nada más que al rey Nabucodonosor, lo desafiaron. Mire, esto es una palabra de desafío, el verso 18. Mira lo que dice el verso 18. Y si no, dice, ahí hay un punto, ¿sí o no? Esto es un desafío. Esto es una palabra de desafío. Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos esa estatua que tú has, ¿qué? Has levantado. Ellos lo desafiaron. Dijo, sepa, oh rey, que si Dios no nos salva, no nos postraremos. Y si Dios no hace nada, no nos postraremos. Pero sepa, oh rey, le dijeron, que nosotros sabemos en qué Dios hemos confiado. Hemos confiado en un Dios de poder. Dijo, y no nos postraremos ante la estatua que usted levantó. Allá los otros. ¿Cuántos cristianos hay así? Hermano, que Julano cayó. Que Dios tenga misericordia, tú mantente firme. Que Julano se apartó y está en el mundo oyendo música mundana, bailando, tomando. Allá él, tú permanece firme delante de Dios. Y la Biblia dice el verso 23, mira lo que pasa. Cuando le dijeron eso al rey Nabucodonosor, ¿qué cree que Nabucodonosor hizo? ¿Se rió? No. Nabucodonosor dice que su ira se enfureció tremendo de ver que delante de la gente le dijeron, sepa, oh rey, que no nos vamos a postrar. O sea, como quien dijo Nabucodonosor, estos me formaron sindicato acá. Pero toca cumplir, dijo, porque si no los otros vienen y también hacen lo mismo. Pero mire el verso 23. Y estos tres varones, Sadrad, Mesad, Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Cómo cayeron? Atados. Atados. Y cuando ellos caen allá y los tres abren los ojos y se miran el uno al otro y le dice, Sadrad, ¿tú estás bien? Sí, yo estoy bien, dijo Sadrad. Y el otro le dice, Abednego, ¿tú estás bien? Y Abednego dice, sí, yo estoy bien, dice. Mas Sadrad, Mesad, le dice, ¿tú estás bien? Y Mesad dice, yo estoy bien. Y cuando ellos abren los ojos,
Y miran ahí, tan pronto dicen que están bien, había una cuarta persona con ellos. ¿Quién cree que era? ¿Quién era? El Mesías, el que abrió el mar rojo y ellos pasaron por tierra. Ahí estaba el que los cubrió en el desierto con la nube de fuego en la noche y la nube de sombra en el día. Ahí estaba aquel que los había sacado de Egipto al lado de ellos. Ahí estaba aquel que dio de beber en medio de la roca agua. Ahí estaba al lado de ellos. Ahí estaba al lado de ellos aquel que les dio maná en el desierto. Él no los dejó solos un instante. Ahí estaba al lado de ellos. Ahí estaba. Cuando tú eres como Sadrach, Mesach y Abednego, Él está ahí en medio de ti. En medio de ese problema, ahí está Él. En medio de las circunstancias, Él está ahí contigo. Ahí está Él que tomó el lugar por ti, por mí en la cruz del Calvario. Ahí está Él que permitió ser vituperado, azotado. Ahí está al lado tuyo dándote fortaleza. Él no te ha dejado, varón, no te ha dejado, mujer. Sigue firme, avanza, sigue remando porque Él te pasará al otro lado. Él está ahí a tu lado. Pero cuando tú tienes una fe fundamentada en la palabra, cuando tu fe está puesta en un Dios vivo y cuando tu fe está puesta y fundamentada en la palabra, venga lo que venga, caiga lo que caiga, de ahí no te moverás, porque tu fe está puesta en el Señor. Hermano, que hoy se acaba esto, bendito Dios, porque mi fe es que el Señor venga. Yo lo espero, yo no sé usted. Hermano, que Dios va a permitir una prueba para probarte. Amén. Hubo una persona, una escritora que decía, salía de una prueba y se iba y le decía, Señor, ya estoy lista para la otra. ¿Quién puede decir así? Salimos de una prueba y ¿quién podemos levantar las manos y decir, Señor, ya estoy listo para la otra? El que lo oye va a decir, pero este está loco. Esta se enloqueció. Acaba de salir de una prueba y dice, Dios, ya estoy lista para la otra. ¿Sabes por qué? Porque el que confía en el Señor sabe que las pruebas no son nada para él. Que Dios tiene control de todas las situaciones. Ese es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano no sale corriendo a la primera prueba. El verdadero cristiano tiene coraje y no corre a la primera situación. El verdadero cristiano tiene coraje y no sale corriendo al primer problema, sino que enfrenta las circunstancias porque tiene fe y sabe que Dios está ahí al lado de él. ¿Cuántas veces te has sentido solo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? Cerca de ti, ahí yo quiero estar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? Ponte de pie, por favor. No te distraigas. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.